Muchísimas gracias. Como siempre es un placer ya para mí estar con ustedes. Siempre hay un espacio para mi exposición en EFAJA y eso me pone muy contento. Y agradecer, por supuesto, al doctor Neira, ¿no?, que es el que tiene ahí el timón de EFAJA y estos certámenes académicos. Igual expreso mi felicitación a los que están aquí presentes, ¿no?, por el tiempo que se están dando de participar en esta conferencia y espero, pues, que lo que yo vengo a decirles les sea ciertamente útil, ¿no? Ciertamente útil, y luego al final de repente puede haber lugar a algunas preguntas. Voy a compartir la pantalla porque tengo unas diapositivas para presentarles. Bien, el título es este, ¿no? Gira en torno al Juranovic Curia, nuestra exposición, pero respecto de casos de nulidad e ineficacia del acto jurídico, ¿no? Hemos seleccionado unas casaciones publicadas en julio de este año en el cuaderno de separatas de casaciones del peruano, y que me han invitado un poco a repensar otra vez en este Juranovic Curia, ¿no?, que siempre está en el centro de la atención de nosotros los abogados. Así que pienso sobre el Juranovic Curia, como su título lo rotula, que su aplicación no es tan clara, ¿no? Y por eso es que hemos calificado de azarosa esta aplicación. Y vamos a demostrar por qué decimos eso, ¿no? Vamos a demostrar por qué decimos eso y vamos a dar algunas ideas, por supuesto, que nos pudieran ser útiles a la hora de demandar casos de nulidad o de ineficacia del acto jurídico. Bien, una pregunta para iniciar, ¿no?, cuya respuesta es bastante obvia en realidad. ¿Quién es un buen abogado? Quien plantea una demanda idóneamente fundamentada o quien plantea una demanda invocando una fundamentación jurídica errónea o sin invocar fundamento jurídico. Parece que todos tenemos consenso sobre la respuesta a esta pregunta, ¿correcto? Una segunda inquietud. ¿Quién es un buen juez? ¿No? Quien desestima la demanda porque se ha invocado una fundamentación jurídica errónea o no se ha invocado fundamento jurídico, o quien resuelve el caso aplicando el derecho correctamente, aunque en la demanda se haya invocado una fundamentación jurídica errónea o se haya omitido invocar fundamento jurídico. Y allí la primera premisa pareciera ser correcta, ¿no? Porque si una demanda no tiene una fundamentación jurídica idónea, entonces pareciera ser que es lo más correcto que el juez desestime la demanda. O peor todavía, si un juez conoce una demanda que no tiene fundamento jurídico, o sea, ni siquiera es invocado fundamento jurídico, entonces pareciera en una primera apreciación que esa demanda debería ser denegada. Sin embargo, esta primera impresión tiene que ser descartada, ¿no? Y allí es donde justamente aparece el Juranovic Curia, que nos exige a la hora de hacer justicia, si uno está en el rol de juez, a resolver el caso aplicando el derecho, aunque se haya invocado erróneamente o incluso sin fundamentación jurídica. Porque al fin y al cabo, señores, ¿qué cosa es más grave? ¿Qué es peor? ¿Que el abogado plantee una demanda invocando un fundamento jurídico erróneo o
olvidándose del fundamento jurídico, o que el juez desestime una demanda porque se ha invocado una fundamentación jurídica errónea o no se ha invocado fundamento jurídico en la demanda. ¿Qué es peor? Entonces, ¿acaso significa eso que el Iura Novit Curia es la tabla de salvación de las demandas que se han fundamentado en una norma inaplicable o incluso en las que se ha omitido invocar fundamento jurídico? ¿Es así el asunto? ¿El Iura Novit Curia es el salvavidas de las demandas mal planteadas? Bueno, sin ambajes, señores, sin ambajes, la respuesta es afirmativa. El artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil dice que el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes, o lo haya sido erróneamente invocado. Sin embargo, hay un límite, el principio de congruencia procesal. El juez no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Entonces, este principio impone un deber que pesa sobre el juez. Claro, si usted revisa el Código Procesal Civil, a la hora de plantear los requisitos de la demanda, se exige que en la demanda haya un fundamento tanto de hecho como de derecho. Se exige que haya una fundamentación jurídica. También pesa sobre los abogados la fundamentación jurídica de las demandas. Sin embargo, alguien tiene que tener el timón sobre el control de la norma aplicable. Y ese que tiene el timón es el juez. Y el Iura Novit Curia le concede ese deber, que no me malinterpreten porque no quiero fomentar la mediocridad a la hora de plantear las demandas. ¿Ok? Porque soy de los que cree que hay una corresponsabilidad a la hora de frustrar la justicia cuando se fundamentan jurídicamente mal las demandas, tanto de los abogados que cometen deficiencias a la hora de fundamentarlas, como de los jueces que omiten cumplir este deber que tienen. Así que hay una corresponsabilidad, pero que quede clarísimo que quien tiene las riendas de aplicar bien el derecho, aunque esté mal invocado, incluso así no hubiera sustento jurídico, muy a despecho de que el requisito de la demanda según el Código Procesal Civil es que haya fundamentación, es el juez. ¿Ok? Entonces, para ahondar un poco más en la explicación de cómo funciona el Iura Novit Curia, habría que recordar algunos conceptos elementales. Usted sabe que por el derecho de acción, toda persona puede recurrir al órgano jurisdiccional, ¿no? Pero, como decía el profesor Juan Morales Godo, ¿no?, recordado procesalista sanmarquino, a quien tuve el honor de tenerlo como profesor en mi maestría, él decía: pero tú no te vas al Poder Judicial con las manos vacías, decía él, ¿no? Tú te vas con algo en las manos. Ese algo es la demanda. Y esa demanda contiene una pretensión. Y esto que ustedes ven allí en la diapositiva es la estructura de toda pretensión, ¿no? La demanda materializa el derecho de acción y dentro de la demanda está la pretensión. Y está compuesta por 3 elementos, ella. El petitum, que muy a propósito hemos puesto de color rojo, haciendo una alusión a los conocidos colores del semáforo, rojo. Algo significa rojo, ¿cierto? No pases por aquí. Stop. El petitum. ¿Qué es lo que concretamente se pide? Y es el demandante el que plantea el petitum. Es el que lleva su demanda al Poder Judicial, el que delimita su petitum. Pero este tiene una fundamentación. Allí aparece la llamada causa petendi, ¿no? O la razón o la causa para pedir, para solicitar. Y esta causa petendi es la llamada causa petendi fáctica, que usted también ahí la ve muy a propósito de color rojo otra vez, que son los hechos. Y los hechos los plantea el demandante otra vez.
El demandante pide y el demandante sustenta con hecho su pedido y solo él es el que pinta el cuadro. Nadie más lo puede pintar. Nadie lo puede retocar, nadie lo puede delinear, solo el demandante. Esa es una facultad que solo tiene él. Por eso está de luz o de color rojo. Pero la pretensión tiene también la causa petendi jurídica, que es la fundamentación en base a un enunciado normativo que fuera aplicable al caso. Y allí ve usted que está pintado de color verde, ¿no? Que está pintado de color verde. Y está pintado de color verde, ¿no? Está pintado de color verde, no por pura casualidad, ¿no es cierto? ¿Por qué está pintado de color verde? Porque sobre esta área, ¿no? Que es la causa petendi jurídica, sí puede incursionar, pasearse, cambiarla, modificarla, el juez. Allí sí pueden. Porque es el juez el que aplica el derecho, ¿no? Los operadores jurídicos tenemos los roles distribuidos. Los abogados argumentan para pedir justicia. Hacen su petito y cuentan los hechos del caso. Y claro, también tienen que argumentar jurídicamente para darle sustento a su causa petendi fáctica, ¿no? Pero su rol es pedir justicia. Su rol no es hacer justicia. Quien tiene el rol de hacer justicia, quien le da vida a ella, es el juez. Él es el que aplica el derecho y él argumenta para aplicar el derecho. Por eso en esta zona de la pretensión, el juez tiene absoluta libertad para incursionar. De manera que si se ha invocado una norma que nada tiene que ver con el caso, ¿no? O incluso se ha omitido citar una norma jurídica, es el juez el que está llamado. Y eso debe verse como parte del paisaje. Entonces, acá usted se encuentra con dos tipos de jueces, ¿no? Los jueces que razonan correctamente en un caso y dicen, bueno, usted está invocando esta norma, pero no es aplicable al caso. Sino más bien, la norma es otra. Y como usted no ha elegido bien la norma, su demanda es improcedente o su demanda es infundada. La declaran infundada porque la norma no es aplicable. Improcedente. Pero esa forma de proceder es incorrecta. Porque recuerden, si hay que aplicar la norma correcta o si no se ha invocado la norma, el iura no vicuria le exige al juez, le exige, no le faculta, le exige. Porque él es el que tiene que hacer justicia, pues. Y si él es el que tiene que hacer justicia, él es el que tiene que aplicar la norma correcta. Y esa es la causa petendi jurídica y por eso está de color verde. Estos tres componentes son los que delimitan la pretensión. El límite del iura no vicuria es el principio de congruencia, que se explica como el deber también que tiene el juez de pronunciarse por los hechos expuestos por las partes, por las solicitudes expuestas por las partes. El juez no puede pronunciarse por algo que no se le haya pedido o cambiando los hechos del caso. Pero en cuanto a la causa petendi jurídica, sí. Entonces ahí surge una colisión, ¿no? Que muchos lo ven como un obstáculo. Porque dicen, si estamos haciendo el debate sobre la aplicación de tal norma, ¿ok? Y voy a aplicar el iura no vicuria diciendo, no, esa no es la norma aplicable, sino es otra. Entonces estoy degenerando la controversia. Estoy poniendo en situación de indefensión al demandado. Entonces, se quiere ver como un obstáculo, como un impedimento para aplicar el iura no vicuria, el hecho de que al cambiar la causa petendi jurídica el juez estaría poniendo en una situación de indefensión al demandado porque había puesto todo su empeño en debatir sobre el fundamento jurídico que aparecía en la demanda y no en el que el juez saca bajo la mano. Entonces, eso es atentatorio al debido proceso. Bueno, si eso fuera un obstáculo, entonces, ¿para qué está el artículo 7º del título preliminar? Es
una suerte de decorativo y está en el título preliminar, no por las puras, porque es un principio. Entonces, obviamente, lo que hay que hacer es interpretar sistemáticamente este principio del iura novi curia con el principio del contradictorio, ¿no? Y la lógica indica, claro, el juez de la nada no puede sacar a la hora de decidir en su sentencia, entonces la norma es esta, sino aquella. Tiene que advertirle a la parte, a ambas partes, ¿no? Él, con el poder que tiene, con el deber que tiene del iura novi curia, hará el análisis en torno a esta norma y no la que se ha planteado en la demanda. Y se lo pone a ambos, para que ambos puedan debatir. Y así no se sacrifique el principio del debido proceso, ¿no? Porque de lo contrario, pues estaría creyendo que hacer justicia es respetar el procedimiento, ¿no? Y hacer justicia es, creo, decidir el fondo del asunto, ¿no? Porque si los jueces no hacen justicia, ¿quién lo hará? O sea, cuando un mortal común y corriente va a un juez, es porque él quiere justicia. Y si el juez no se la da, ¿a quién va a recurrir? ¿A la mano propia? Si es delito, ¿no? ¿A quién va a recurrir? ¿Mm? ¿A una justicia paralela? O se hace justicia en el Poder Judicial o no se hace justicia en ningún lado. Y el iura novi curia está justamente para eso, ¿no? Y es algo que debemos recalcar y debemos exigir. Entonces, vistas así las cosas, el iura novi curia tiene dos funciones. Una supletoria, que ocurre cuando el juez aplica la norma que no haya sido invocada por las partes. Porque, repito, el que está en la cancha jugando es el abogado. Claro, porque allí se dice, siguiendo un poco el texto del título preliminar del Código Procesal Civil, y que también está en el título preliminar del Código Civil, las partes, pero no es doña Juana, pues, y no es don Pedro, ¿no? Es el abogado de doña Juana y de don Pedro el que hace la demanda. O sea, esto es un deber de los abogados, ¿no? El que está en la cancha como titular a la hora de plantear la demanda y fundamentarla es el abogado. Repito, no queremos exonerar de responsabilidad a los abogados y jugar al Team Marín de Doping Way como se hace en nulidad e ineficacia del acto jurídico, que ya nos vamos a meter a eso. No es fomentar la mediocridad del Team Marín de Doping Way que el juez vea qué norma aplica, de ninguna forma, porque es supletoria la función que tiene el iura novi curia, ¿no? Si es que no ha sido invocado, entonces entra a la cancha el juez y aplica la norma correcta. O también tiene una función correctiva, porque el abogado plantea mal el fundamento jurídico y entonces hay que corregir el fundamento jurídico, ¿no? Y a la hora de corregir el fundamento jurídico o a la hora de suplir la fundamentación jurídica de la demanda, el juez tiene que advertirlo a las partes para que haga justicia de verdad y luego no le digan, eres un justiciero y no te preocupas por las garantías del debido proceso y tu sentencia es nula. Que eso es una desgracia total. Porque imagínense, un juez que quiere hacer justicia, pero por una cuestión formal, por no haber promovido el contradictorio, va a tener que soportar la nulidad de una sentencia que quizás sí es justa. Pero como sacrifica el debido proceso, el principio del contradictorio, lo puso en indefensión al otro, entonces no va a soportar un análisis de validez. Entonces lo apropiado y lo correcto es, si se va a suplir o se va a corregir la fundamentación jurídica de la demanda, que se advierta a las partes para que se haga el debate, la controversia al respecto. Y nos metemos ya a la nebulosa conceptual de las patologías negociales. Si hay un espacio en el derecho civil donde cunde la confusión, es en el acto jurídico. Es exorbitante la cantidad de errores que se encuentran en la jurisprudencia a la hora de demandar. La nulidad, la anulabilidad o la ineficacia. Y es más, el fárrago aparece incluso adentro de las mismas patologías de nulidad a la hora de elegir la causal, porque se elige la causal equivocada. Y entonces, si elijo la causal equivocada,
el juez debería aplicar el iura nobis curia. Y lo mismo pasa con la anulabilidad. Se equivoca de la causal, ¿no? Entonces, eso adentro de la nulidad y la anulabilidad, que son las categorías de invalidez, pero a la vez también se confunden estas categorías de nulidad y anulabilidad con las de ineficacia. Uno de los casos más difundidos es el del falsus procurator, que justo es la casación que les he traído acá para revisar inmediatamente, ¿no? Usted sabe que el caso del falsus procurator, regulado en el artículo 161, es el caso del falso representante, ¿no? Un sujeto, una persona, natural o jurídica, que excede de sus facultades siendo representante, o viola las facultades dadas, o en verdad no tiene facultades. Y entonces hay allí una patología y los actos celebrados por el falsus procurator no generan eficacia respecto del titular, porque obviamente se ha salido del perímetro de actuación de la representación. Y esos no son casos de nulidad, son casos de ineficacia. Pero se va a veces a la nulidad por falta de manifestación de voluntad. O sea, ya se le venció el poder y demandan falta de manifestación de voluntad porque tiene el poder vencido. Eso es desastroso, ¿no? Entonces, si usted es juez o aspira a ser juez, porque acá hay profesionales y también ya en la función jurisdiccional, o que aspiran a ella, ¿no? Y algunos que son estudiantes de derecho también, no le quepa duda. Usted hace justicia, usted hará justicia, ¿no? Y usted tiene que aplicar la norma correcta. Y si esa demanda es un mamotreto, y lo primero que usted va a sentir es tirarla al tacho, no haga eso, por favor, por el bien de las personas que han contratado a ese abogado que ha fundamentado mal la demanda. No lo haga, por Dios santo. Enderece la causa por el encuadramiento normativo correcto, aplicando el iura nobis curia, que todos se lo van a agradecer, ¿no? Que todos se lo van a agradecer. No solo los involucrados del caso, sino la colectividad en general, que sabe que tiene unos jueces que hacen justicia aunque las demandas estén mal planteadas. Y es que deberíamos ver eso como parte del paisaje, no como algo raro, ¿no? Porque el iura nobis curia está en el Código Procesal Civil nuestro y no nació con el Código, es un principio antiquísimo, que existe desde siempre, ¿no? Y que en verdad aportaría muchísimo a la tutela jurisdiccional realmente efectiva si se aplicara en todas sus dimensiones. Y precisamente en este ámbito es donde se presenta con mayor necesidad el iura nobis curia, ¿no? Porque hay un deficiente planteamiento de las categorías del acto jurídico que se trasladan a demandas mal planteadas, ¿no? Entonces, si es un supuesto de falsus procurator, olvídese, esto es para los demandantes, ¿no? Los abogados de la parte demandante. Si es un supuesto de ineficacia, olvídese, va a la ineficacia, no va a la nulidad. Ahí es donde usted se somete a la azarosa aplicación del iura nobis curia. Porque puede que esté un juez que sepa su rol y aplique el iura nobis curia y le salve el caso, que debe hacerlo. O va a estar el juez que no lo va a hacer, ¿no? Y luego yo le voy a presentar dos pronunciamientos de la Corte Suprema del mismo cuerpo de casaciones, de la misma separata, en la que una salva el caso por el iura nobis curia y el otro lo hunde, a pesar de que el iura nobis curia debió haberse aplicado, pero no se aplicó. Entonces, si usted es abogado y va a estar confiándose en el iura nobis curia, usted no sabe a lo que se atiene. Usted debería tener una demanda bien planteada para evitar caer en el azar de la aplicación del iura nobis curia, aun cuando, remarco, es un deber de todo juez. Entonces, hay casos incluso que son como que en el limbo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo utilizo un poder vencido, ¿no? Como hay un caso muy difundido en la jurisprudencia, ¿no? En la que una persona tiene un poder de la hermana que vive en Estados Unidos y la hermana ha muerto hace 5 años. Y con ese poder el hermano arrendaba y cobraba la renta y se encargaba de administrar un bien que le pertenecía a la Dominus Negotio, ¿no? La hermana dueña del inmueble. Tanto él como el inquilino conocían a la familia, obviamente él porque era pariente y el otro también,
no por ser pariente, sino por ser inquilino, sino que me refiero que también conocía a la familia. Y ambos sabían que había muerto hace 5 años. Sin embargo, con ese poder del difunto o la difunta, ¿no?, que ambos sabían que había fallecido, entonces se hace una venta del inmueble, ¿no? Entonces usted se da cuenta, ese es un caso de falso procurato, ¿no? Pero el caso se llevó por nulidad, por fin ilícito. Pero usted dice, pero si es un caso de falso procurato, ¿por qué se fue por la nulidad? Pues porque hubo una ilicitud, ¿no? Y si hay una ilicitud en cualquier contrato que usted vea, así haya un falsus procurator, ese contrato es nulo, porque son categorías excluyentes. Si usted ya lo califica como nulo, ya no puede ser al mismo tiempo ineficaz, es nulo, ¿no? Y al ser una afectación más grave, por ahí tiene que caminar el caso. Y en efecto, el caso se anuló. El contrato se anuló porque esa venta fue con una finalidad ilícita. Ambos, comprador y vendedor, tuvieron el propósito concreto, la finalidad económica individual, como se dice en doctrina, ¿no?, de despojar a los verdaderos dueños del inmueble, que eran los herederos. Y entonces es nulo por fin ilícito. Entonces, hay casos como esos en los que nos puede hacer dudar, pero lo que usted tiene que tener en claro es que si se presenta una causal de nulidad, así hubiera, por ejemplo, un supuesto de representantes que actúen de por medio, debería caminar por la nulidad por fin ilícito, ¿no? Luego también, muy usual la confusión es entre los actos de simulación absoluta y los actos de ineficacia por fraude a los acreedores, ¿no? Esto también es un tremendo punto de confusión. Porque la intersección que existe entre la acción pauliana y la demanda de nulidad por simulación es el engaño, ¿no? Porque uno va a la nulidad por la simulación, tanto la absoluta como la relativa, o sea, la nulidad como la anulabilidad, simulación absoluta, simulación relativa, uno va por el engaño, ¿no? Se está aparentando que hay una voluntad que no es real. Eso subraya eso, que no es real. O sea, que en realidad no ha configurado un acto de autonomía privada, que es una pantalla, ¿no? Nulidad absoluta. Simulación absoluta. En cambio, si hay un acto escondido, un acto camuflado, ¿no? Hemos celebrado un acto que hemos mostrado a todo el mundo, es el acto simulado, pero hay un acto disimulado, el famoso contradocumento. Ese es un acto anulable, ¿no? Porque si hubo una voluntad real, no la que se mostró a todos, sino la que se escondió más bien, la que está camuflada. Pero en ambos casos, lo que se muestra, tanto el acto simulado absolutamente como el simulado relativamente, ese que se muestra no es un acto que realmente se celebró. No es un acto que realmente se celebró. Y se hace para engañar. Y la acción pauliana lo que busca es remediar el fraude a los acreedores. Fraude a los acreedores, sí, fraude a los acreedores en el sentido de que se quiere engañar al acreedor, se quiere defraudar al acreedor, disponiendo de los bienes a título gratuito o título oneroso, para que cuando el acreedor quiere embargar, entonces no hay nada para embargar. Y se queda con las manos abiertas, sin recibir nada, porque no va a tener nada para la ejecución forzada, no va a poder convertir en dinero contante y sonante ese crédito que tiene por cobrar. Entonces, se suele ir a una u otra indiscriminadamente siempre que haya engaño. Y eso es un error, porque la intersección entre ambas es el engaño, pero lo que las diferencia es que en la simulación no hay un acto real. No hay un acto real. Pero en el fraude pauliano sí hay un acto de verdad. Hay un acto de disposición oneroso o gratuito. Y que se hace realmente para engañar.
y que se pide que sea ineficaz respecto del acreedor. Entonces es muy usual que usted encuentre demandas, y así aparece en la jurisprudencia de la Suprema, que están demandando la acción pauliana, ¿ok? La acción pauliana, de fraude de los acreedores, y dicen, y es evidente el fraude pauliano, ¿no? El fraude al acreedor, porque la compradora del inmueble no tiene capacidad adquisitiva. Entonces, ¿dónde sacó la plata para pagar el precio? Entonces está diciendo que realmente no hubo una compraventa, ¿cierto? O sea, lo que está diciendo entonces es que es un acto simulado. No está demostrando que es un contrato fraudulento, porque el contrato fraudulento de verdad sí existe y se dispone. Entonces, meten argumentos de nulidad absoluta por simulación en los casos de la acción pauliana. Y ojo, la acción pauliana entra en ineficacia, porque no son actos inválidos, son actos ineficaces. Y otra vez empiezan los enredos. ¿Y el juez qué tiene que hacer ahí? Yo he visto casos inclusive en que ya he visto que los jueces no se hacen bolas, ¿no? Y a pesar que le meten argumentos de simulación en la pauliana, declaran fundada la pauliana, ¿no? Sí, las declaran fundadas. ¿No? Usted puede encontrar jurisprudencia incluso que han utilizado acciones paulianas para dejar sin efecto actos de disposición de deudores alimentarios, que está bien. Si un deudor alimentario está obligado a pagar una cantidad de dinero, es un deudor. Y quien tiene derecho a cobrar esa liquidación de alimentos es un acreedor. Y que puede utilizar la pauliana contra el deudor alimentario, que sí, es como cualquiera que le debe plata a otro, que sí, no hay problema. Pero cuando usted revisa las casaciones, ¿no? En una casación, por ejemplo, se dice, y los señores que le compraron al deudor alimentario son unos ancianos mayor de edad que no tienen capacidad económica. Y cuando le preguntamos si conocían o no conocían el inmueble, ni siquiera conocían. Y además no consta medio de pago. Fraude comprobado. Lo que se está comprobando es que es un acto simulado. No que es un fraude, sino que es simulado. Y si es simulado, no va la ineficacia, pues, sino va la nulidad. Porque son categorías diferentes. Pero bueno, ya se hace la vista gorda a la Suprema y dice fundado, ¿no? Y repite los fundamentos de esta. Supongo bajo la idea de que no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que caza ratones, ¿no? Porque al final lo que quería la acreedora alimentaria era que se deje sin efecto ese acto, y entonces aún con argumentos de simulación, se dejó sin efecto como si fuera ineficaz, ¿cierto? Pero hay casos complejos en los que no coincide la respuesta justamente por no encuadrar el caso bien, y allí sí importa de qué color es el gato, porque la gente se queda sin derecho, ¿no? Porque se ha demandado mal, se ha fundamentado mal jurídicamente. Y el Iura Novi Curia debió haber entrado a tallar ahí. Entonces, para cerrar esta parte, ¿no? Recordarles otra vez que en cuanto a actos de falsos procuradores o falsos representantes, usted vaya por el 161, que es ineficacia, que no es nulidad. Pero si hay cualquier causal de nulidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo, imagínense que un falso representante vende un bien que es de dominio público. Usted va a decir, pero ese es un caso de ineficacia porque hay un representante por medio, pero oiga, si es un bien de dominio público, nadie puede vender un parque, una carretera, un puente, una pista. Es nulo por objeto jurídicamente imposible. Así intervenga un falso procurador, es nulo. Tendría que ir por el tema de la nulidad. Y si usted es juez y le plantea la ineficacia, oiga, disculpe, yo veo acá una nulidad y lo encamina, promueve el contradictorio y le aplica la norma correcta. No, pero si es puramente un acto de representante que se excedió, que no tuvo representación, es ineficacia. No es tema de nulidad. Y si va a demandar el fraude pauliano, que sea pues un contrato real, porque si no es un contrato real, tendría que irse a la simulación, no a la nulidad, ¿no? Eso simplemente por poner un par de ejemplos, ¿no? En los que puede haber confusión. Al fin y al cabo, señores, y acá les doy un consejo práctico, ¿no? O sea, ¿qué hago si yo no estoy seguro? ¿No? ¿Qué hago si yo no estoy seguro de que si la demanda es de nulidad o es de ineficacia? No estoy seguro de eso, ¿no? No estoy convencido. O sea, no sé si es esta causal o la otra.
Bueno, tiene una herramienta procesal, pues, ¿no? La acumulación subordinada de pretensiones. Y la acumulación subordinada de pretensiones justamente le faculta a usted a reunir, acumular pretensiones que son contradictorias. Y así usted se cura en salud. Y ya no se queda a merced de un juez que le aplique el iura no vicuria o no, porque como ya la planteó como pretensión subordinada, si se descarta la primera, ¿no? A la que usted le tiene más fe, a esa la pone adelante, ¿no? Y si se descarta esa, entonces tendrá que evaluarse la otra pretensión, pero de manera subordinada. Si ya se ampara la primera, se queda la otra. Entonces, si es un juez que piensa una u otra cosa, usted ya se anticipa. Un ejemplo, ¿no? Ahora mismo tengo en trámite una demanda de nulidad de una renuncia a la herencia. Pregunta, si usted está casado, ¿ok? Y por efecto del artículo 660 del Código Civil, usted se convierte en heredero, ¿no? De algún causante suyo. Y usted, sobrado, dice, no, yo quiero renunciar a la herencia. Usted va solo y renuncia a la herencia. Pregunta, ¿su esposa debió haber intervenido o su esposo debió haber intervenido en la renuncia o no? Si usted revisa el artículo 304 del Código Civil, dice, ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación, inclusive, ¿eh? O sea, si usted va a renunciar a una donación, no puede hacerlo sin el consentimiento del otro. Entonces, en una primera mirada del caso, cuando usted tendría que decidir, oiga, ¿y qué demando en la renuncia de la herencia? ¿No? En una primera impresión, usted mira el 304 del Código Civil y dice, esto es jurídicamente imposible. ¿Por qué es lo jurídicamente imposible? Lo que está prohibido, pues, lo que no se puede hacer. Usted puede renunciar solo, según el 304 no. Si está casado, tiene que consentirlo su esposa. Lo dice con toda claridad. Entonces, nulo por objeto jurídicamente imposible. Artículo 219 del Código Civil, inciso 2, ¿no? Perfecto. Sin embargo, si usted comienza a hurgar, ¿no? Usted comienza a hurgar en jurisprudencia del Tribunal Registral, usted puede encontrar que han habido ratificaciones de cónyuges posteriores a la renuncia que hizo el otro cónyuge, ¿no? Y se han inscrito. Entonces ya lo asalta la duda, ¿no? Entonces, si se puede ratificar, entonces no es nulo, sino es ineficaz. ¿Y ahora qué hago? Si le tienes confianza al artículo 7º del título preliminar, tú demandarás, sin inquietarte demasiado, la nulidad por objeto jurídicamente imposible, y dirás, bueno, si esa no es la fundamentación jurídica que le toca aplicarse, el juez aplicará la norma pertinente, así que él lo encaminará por la ineficacia. Ay de ti si quieres hacer eso, ¿no? O mejor, acumulas subordinadamente a la pretensión de nulidad por objeto jurídicamente imposible, que es lo que pienso en mi caso, la pretensión de ineficacia. No, porque puede ser una interpretación válida, mire el 304. Dice sin el consentimiento del otro, pero ese consentimiento podría exigirse, porque no lo dice el 304, ¿no? En el momento de la celebración de la renuncia o en momento posterior. O sea, porque si ratifica ya da su consentimiento. Entonces, si aceptas la otra interpretación, estarías entendiendo que es ineficaz. Y como no hay mucha jurisprudencia que nos oriente sobre esta materia, no como fin ilícito, que hay un montón de cosas, no hay mucha jurisprudencia que conozcamos, de hecho que hay casos, pero no hay una sistematización, pues, artículo por artículo de la jurisprudencia de la Corte Suprema, acumulas subordinadamente, ¿no?, la ineficacia. Entonces, así podrías un poco ayudar también a no contribuir a la dubitación de si se aplica el iura no vicuria o no. Sin embargo, enganchando el caso a lo que he propuesto, sería perfectamente
conveniente que si solo se plantea la nulidad y luego el juez dice, yo creo que es ineficaz y no es nulo, que aplique el iura novi curia. Un abogado precavido que no quiere estar en las olas del iura novi curia, acumula. Pero un abogado no cometería pues un hierro imperdonable si solo plantea la nulidad. Y es el juez el que, como digo, tiene el timón de la aplicación del derecho, porque a él le corresponde hacerlo, de encauzar normativamente el caso por una ineficacia si así lo considera, de creer de que la ratificación puede ser posterior y por tanto no habría nulidad. ¿Ok? Bien, ya para terminar, les presento los casos que les había mencionado, ¿no? Todas estas casaciones se las he pasado a Nima, ella se las va a remitir, supongo, a sus correos, si están inscritos en el curso, para que las tengan íntegras. Y las revisen pues con calma, ¿no? Todas son de julio de este año, que es el último boletín donde han salido casaciones de derecho civil relevantes. Y aquí aparece, en el fundamento noveno, un razonamiento que me parece modélico, ¿no? Que me parece impecable, ¿no? Dice la Suprema en este caso, que advirtiéndose que la nulidad no es la institución pertinente cuando se trata de evaluar si un acto jurídico infringe el artículo 161, el falso procurator, ¿no? El juez, subraye eso, puede dar trámite a la demanda como si se hubiese planteado en términos de ineficacia. Porque como usted ve la sumilla, la demanda fue por nulidad de acto jurídico. Y se demandó por falta de manifestación de voluntad y objeto jurídicamente imposible. Porque se hablaba de una asociación que no existía todavía en el momento que se celebró los contratos que se quería anular. Entonces el razonamiento era, si todavía no había persona jurídica, faltaba su manifestación de voluntad, y si todavía no tenía representación, entonces no podía celebrar los actos jurídicos. Pero en realidad toda la argumentación fue por falta de representación. O sea, no había un órgano representativo de la asociación, de la persona jurídica. Entonces era un caso de falsa procuración, ¿no? Y a pesar de haberse planteado como nulidad, dice la Suprema, pues debería encaminarse como un supuesto de ineficacia, como una demanda de ineficacia. Pero allí viene lo importante. Siempre que garantice a las partes el derecho de defensa. Esto es, hacerle saber a las partes que sobre ello, o sea, ineficacia por falsa procuración y no sobre nulidad, versará el debate, en aras de tutela jurisdiccional efectiva, resolviendo el conflicto llevado al órgano judicial. Esto es hacer justicia. Pero dése cuenta, hubiese sido muchísimo mejor, porque repito, no quiero fomentar la mediocridad a la hora de plantear las demandas de nulidad. Hubiese sido muchísimo mejor que la demanda se hubiese planteado bien. En vez de plantear la nulidad, plantear la ineficacia, ¿no? Y no desperdiciar todo este tiempo, porque la solución es satisfactoria a la aplicación del iura novi curia, pero viendo el efecto real, práctico, social, es un daño grande, y aquí provocado por el abogado que planteó la demanda, ¿no? Una responsabilidad compartida, porque el juez debió enderezar el caso, pero el abogado también debió fundamentar, ¿no? O sea, allí hay que comprender que hay una corresponsabilidad, ¿no? Y entonces, mire lo que termina, ¿no? Hay que reenviar el caso al juez de la primera instancia, que ponga conocimiento de las partes que el debate procesal versará sobre ineficacia del acto jurídico, ¿no? Flexibilizándose para ello el principio de congruencia. Pero mire lo que ocurre en este otro caso, también reciente, 752-2019-1. Este es 3028-2018 Junín, y este es 752-2019-1, que también es uno de nulidad de acto jurídico, pero aquí la duda aparece en cuanto a las causales aplicables. ¿Qué es lo que había pasado? Que en primera instancia se deniega la demanda porque no se comprobó la causal invocada. O sea, que la norma aplicable no era la causal que se dijo en la demanda, sino otra causal, y por eso se desestimó, se declaró infundada. Pero la sala aplica el iura novi curia.
pero lo aplica a rajatabla. O sea, no hace lo que aquí indica la Suprema, que promueva el contradictorio, sino de arranque resuelve y dice, la norma correcta es esta, por el iura no vicuri, y revoca. Entonces la parte contraria se va con el alegato de han vulnerado mi derecho de defensa. Me han puesto en situación de indefensión, ¿no? Yo debatí sobre esta otra causal y la Suprema le da la razón, ¿no? Y cierra el caso. Y teniendo la posibilidad de haber ido por otra causal, ¿no? Aquí no se anula para que se rehaga el debate por la causal correcta, sino prácticamente se desestima la casación se ampara la casación, ¿no? Se ampara la casación y se avala la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, ¿no? Un caso mal planteado, ¿no? Con la causal incorrecta por el abogado que no fundamenta correctamente la demanda, y unos jueces que en vez de resolver el caso, aunque la norma esté correctamente aplicada, no lo hicieron, porque no se respetó el principio del contradictorio, ¿no? En este fundamento décimo aparece un poco el detalle. Me dice, resulta evidente que la causal invocada por el adquem, aplicando el principio iura no vicuria, difiere de la esgrimida por la actora, como sustento de su pretensión, tanto en los elementos y supuestos que se requieren para la configuración de una u otra. De ahí que la sala revisora consideraba que, acorde con los hechos expuestos en la demanda, se advertía un supuesto de nulidad por fin ilícito, mas no por falta de manifestación de voluntad. Debió cuidar que tal calificación no afecte el derecho de defensa de las partes, ya que la aplicación del citado principio tiene como límites tanto el contenido del petitorio como los hechos alegados por las partes, tal como dispone el artículo 7. Por tanto, si el colegiado de mérito advirtió una disconformidad o discrepancia entre lo que el accionante solicitó y los hechos en que fundó su pedido, tuvo la posibilidad, pero se le fue el tren, de tomar las medidas que autorice el citado cuerpo. ¿Y qué medidas se refiere? A lo que se hizo acá arriba, ¿no? Promover el contradictorio. Y aquí no se optó por reenviar el caso a que se encamine por la causal de fin ilícito en vez de manifestación de voluntad, sino se dijo, señor juez de la primera instancia, usted hizo bien en denegar la demanda porque estaba mal fundamentada. Perfecto. Y señores de la sala, ustedes no promovieron el contradictorio, y por no promover el contradictorio, no aplicaron el iura no vicurio. Pero ahí está justamente esa aleatoriedad que decíamos en la manera de aplicar el iura no vicurio. El consejo es, señores abogados, hay que plantear bien las demandas. Hay que plantear bien las demandas, ¿no? Para evitar este tipo de circunstancias. En que hayan jueces que cumplan ese deber, que hay que exigirles, pero que por no haber respetado el principio de contradictorio, que es fundamental también, se quede el caso sin ser resuelto, ¿no? Obligando a las partes a reanudar un nuevo proceso por la causal correcta. Y por último, un caso donde un juez ya se sobreestimuló de iura no vicuria. Tuvo una sobredosis de iura no vicuria, ¿no? Porque ya se pasó de vueltas, 841-2018 Huánuco, en el que la Suprema dice, a ver, se debe precisar que de la causa petente y de los fundamentos de derecho se verifica que la demandante, ¿no?, peticiona la nulidad de un testimonio de escritura pública de compra-venta por las causales de fin ilícito y ser contrario al orden público o las buenas costumbres, incisos 4 y 8 del artículo 119. Y no como erradamente la CU aplicó el principio iura no vicuria bajo el pretexto del texto de la demanda, no se denuncia causal alguna de nulidad respecto al acto jurídico cuestionado. Entonces, acá ya estaban las causales planteadas, era un abogado que planteó con toda claridad su fundamentación jurídica, y en la primera instancia, como digo, se incurre en una sobredosis de iura no vicuria y aplica iura no vicuria diciendo que no hay causal, pero sí la vi. Acuérdense que el iura no vicuria tiene una función supletoria, ¿no? O sea, si no se ha invocado, es cierto, tienes que ponerla, pero acá no era cierto que no se había invocado, porque sí había una fundamentación. Entonces, vea, señores, cómo, para ya concluir mi exposición con esta reflexión, ¿no? O sea, ¿de quién depende la tutela
jurisdiccional efectiva. Bueno, obviamente, de abogados que planteen demandas idóneamente fundamentadas y de jueces que hagan justicia, aunque la demanda haya sido erróneamente fundamentada o carezca de fundamentación jurídica. Muy bien, eso ha sido todo en mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Carlos, por su participación. A continuación, invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas o comentarios. El chat está activado para que puedan escribir las preguntas. A ver, tenemos a William Timoche. Sí, buenas Invitamos tardes. a encender su micrófono, por favor, para que haga su pregunta. Ya está encendido mi micrófono. Muchas gracias. Y primeramente quisiera agradecer esta excelente exposición y estas excelentes charlas que nos dan, que son muy ilustrativas. Bueno, yo aquí solamente lo que quería decir de que, doctor, es muy interesante cuando, por ejemplo, ahora en el COVID que hemos estado litigando vía virtual, también se ha visto estas cosas y los jueces han tenido que dar, digamos, redondear la idea de lo que quiere uno decir. Y eso, pues yo lo considero muy importante. Y en ese sentido, pues va mi aporte y yo creo que, ¿quién más que los jueces, como dice usted, ¿no? Para que nos den, porque, para que encaucen, mejor dicho, la idea de que tiene la persona que litiga, ¿no? Así que eso es lo que quería decir nada más y una vez más, muchas gracias. Sí, le estaba contando a William que yo soy abogado litigante toda la vida, ¿no? Entre los tribunales y las aulas universitarias discurre mi ejercicio profesional de hace algunos años. Entonces, cuando yo estudiaba el Iura Novi Curia, y esto les autorizo de antemano a que lo consideren un sinsentido, ¿no? Yo decía, el Iura Novi Curia es peyorativo para los abogados, decía yo, ¿no? Porque el Iura Novi Curia dice que es el juez el que conoce el derecho, ¿no? Y debe aplicarlo aunque no haya sido invocado o lo haya sido erróneamente. O sea, como que el Iura Novi Curia le da cierta empoderamiento al juez, ¿no? Y hace ver de que él sí conoce el derecho y el abogado puede cometer errores como si nada, ¿no? Pero es la realidad, porque los roles son distintos, ¿no? Los roles son distintos. Quien aplica el derecho es el juez. Sin embargo, como digo, hay una responsabilidad de todos, ¿no? De tener un mejor sistema de justicia planteando las demandas correctamente fundamentadas, ¿no? Que es, digamos, una responsabilidad que debemos asumir nosotros, los abogados, a la hora de hacer las demandas. Y no solo, pues, andar esperanzado en exigirle al juez que aplique el Iura Novi Curia, porque hay que asumir nuestra cuota de responsabilidad también. Listo, muchas gracias por tu intervención y suscribo tus palabras, Will. De igual manera, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Gracias, doctor. Entonces invitamos al doctor Marco Santisteban para que encienda el micrófono y haga su pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitar al expositor por tan brillante ponencia. Y me surgió una duda, ¿no? Porque escuchaba lo que, en buena cuenta, yo he podido advertir a veces en las casaciones, ¿no? Que los magistrados a veces no tienen muy claro el tema de la ineficacia. La eficacia, puntualmente me estoy refiriendo al artículo 161, último párrafo. Lo ven como nulidad, lo ven como anulabilidad o incluso en supuesto de la acción pauliana, en algunos casos, ¿no? Esa ineficacia del 161. Y si bien es cierto, no está tan asociado con el tema que hemos hablado hoy día, de la congruencia, el principio de Iura Novi Curia, pero sí se ha hablado de la ineficacia. No sé, profesor, ¿cuál sería su posición respecto a los plazos de prescripción que se establecen respecto de las acciones de ineficacia en sentido estricto? Si para usted debería subsumirse, no lo sé, como lo dicen algunas casaciones y algunos plenos jurisdiccionales, en los supuestos de nulidad, en los plazos de nulidad, o en los plazos de anulabilidad, o para usted tendría, o al no estar regulado expresamente, no tendría un plazo de prescripción. Como le digo, disculpe la pregunta, no está tan relacionado al tema, pero como vi el dominio que tiene y me llama mucho la atención, me atreví a hacerle esta pregunta y nuevamente felicitarlo por tan brillante exposición. Claro. Bueno, en realidad, indirectamente se relaciona porque hemos elegido el tema de ineficacia y el tema de confusiones, ¿no? Así que uno de los ámbitos donde se duda bastante es justamente sobre el plazo de las demandas de ineficacia
del acto jurídico. Bueno, mi postura es bastante clara y bastante objetiva, ¿no? Si uno revisa el artículo 2000 del Código Civil, hay un principio de legalidad de los plazos prescriptorios. Entonces, desde allí, habría que establecer como premisa que solo el legislador podría establecer plazos de prescripción, que no lo podría hacer un pleno casatorio, por ejemplo, que no lo podría hacer un pleno jurisdiccional, mucho menos, o una sentencia X, ¿no? Usted recordará que, por ejemplo, en uno de los fundamentos del cuarto pleno casatorio se dijo sobre el desalojo por posesión precaria que este tenía el mismo plazo de los interdictos, ¿no? Pero ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dicho, ¿qué vamos a hacer? Esto no se aplica porque esos plazos están establecidos por la ley, ¿no? Y entonces he dicho, pues es una acción real el desalojo y por tanto sería, conforme al 2001, inciso 1, 10 años, ¿no? Ahora, en cuanto a los supuestos de ineficacia, mi razonamiento va por ese mismo sentido, ¿no? Si usted revisa el inciso 4 del artículo 2001, allí se menciona a la acción revocatoria, que es lo que también se le llama a la acción pauliana. Entonces, la acción pauliana, si no hay duda, el plazo es 2 años, ¿no? Igual que la anulabilidad, que la indemnización por responsabilidad extracontractual y lo que se indican en ese inciso. Ahora, en el caso de ineficacia del falsus procurator, ¿no? Siguiendo esos hitos que he venido diciendo anteriormente, yo considero que es imprescriptible, ¿no? Porque no hay plazo. Algunos lo aplican por analogía. Sin embargo, creo que la teoría general del derecho, que mucho sirve también a los civilistas y a cualquier, digamos, dedicado a una materia en especial para llenar lagunas, las analogías no se aplican pues para restringir derechos, ¿no? Y creo que podríamos convenir en que un plazo de prescripción extintiva está cerrándonos la puerta en las narices, ¿no? Está cercenando la posibilidad de ir al sistema de justicia. Así que está recortando derechos. Y hay una prohibición, tanto a nivel legislativo como a nivel de doctrina unánime, de que no podemos restringir derechos a través de la analogía. Si vamos a aplicar analogía, es para más bien alentar el ejercicio de derechos. Por tanto, conclusión, y si se apoya un poco también en doctrina foránea, se considera en general que las pretensiones declarativas, como estas de ineficacia por falsus procurator o ineficacia en sentido estricto, serían imprescriptibles, ¿no? Añadiendo un poco de condimento más a la pregunta, por ejemplo, usted recordará cuando se comparaba si la opción de nulidad de los actos de los cónyuges de disposición unilateral de sus bienes era más conveniente que la opción de ineficacia en sentido estricto, justamente se decía que una de las ventajas de la ineficacia en sentido estricto era su imprescriptibilidad, ¿no? Así que en general pensamos que es imprescriptible estas ineficacias en sentido estricto. Queda claro que en el caso del octavo pleno casatorio ya se decidió que es un supuesto de nulidad, pero el debate persiste sobre que pudiera ser cuestionado a través de una ineficacia. Y en ese sentido pienso que son imprescriptibles, Marco. Esa es mi idea al respecto. Muchísimas gracias, profesor, por la respuesta. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Buenas tardes, doctor Carlos Alberto. Muchas gracias por su exposición. Me parece muy bien que nos ilustre con su conocimiento y toda esa experiencia que usted tiene, ¿no? En el trabajo jurisdiccional, ¿no? Mi pregunta va relacionado justamente por lo que son casaciones. Usted mencionó sobre lo que es la casación cuando se da una nulidad de una resolución sobre un tema X, un caso X. Se sabe que en el Perú en nuestro Perú está bajo un sistema de common law, ¿no? Y lo que es la ley civil, ¿no? El Perú está adscrito totalmente a lo que es la ley civil, common law, ¿no? Y varios códigos recopilados por otros países, como es el de Francia, Italia, Alemania y Portugal. Pero usted, le pregunto y le hago la pregunta, ¿ve adecuado, correcto, las aplicaciones que hacen los jueces cuando se presenta un caso X sobre una casación sobre, de repente, de un arrendamiento de una casa, o por ejemplo, ¿no? O sobre otros temas que se ven sobre casas, construcciones públicas, ¿no?
o que se le quite el derecho a un ciudadano, ¿no? Y que el juez aplique lo que es la casación. ¿Es adecuado que en el Perú se aplique casaciones de esa manera? Esa es mi pregunta, o no sé si me dejo entender, doctor. Bien, Si me sí, dejo, puedo gracias. entender. Sí, gracias, gracias. Solo aclarar que el sistema nuestro, los europeos sobre todo le llaman del civil law, ¿no? Del civil law, que es justamente el derecho codificado o el derecho legislado, ¿no? Y sí, se tiene una idea, ¿no es cierto?, de que para nosotros la principal fuente del derecho es la ley, ¿correcto? Y que no necesariamente la jurisprudencia, ¿no? Sin embargo, en los tiempos que corren, Claudia, no se le puede rendir pleitesía a la ley por ser la ley, ni a la jurisprudencia por ser la jurisprudencia, ¿no? La verdad, yo tengo una postura que he ido madurando poco a poco, porque yo también, así como tú, en algún momento dudaba, ¿no es cierto?, de cuál es la verdadera fuente del derecho en nuestro sistema, ¿no? Yo la verdad lo que pienso, Claudia, es que la ley no vale solo por ser ley y la casación no vale solo por ser casación ni por ser un precedente vinculante. O sea, a mi modo de ver y a estas alturas del partido, ¿no? En la época en que vivimos, que es una época del pospositivismo, en realidad el derecho vale no porque fuera ley, el derecho vale porque hay una razonabilidad que sustente esa norma jurídica, ¿no? Además, yo recomiendo bastante leer a Ricardo Guastini. Ricardo Guastini tiene un texto sobre disposición versus norma, y él dice con toda claridad que la norma jurídica no está en el enunciado normativo, o sea, en el texto del artículo tal del Código Civil. Esa no es la norma, sino la norma jurídica es la interpretación que haces del texto normativo. Esa idea a mí me parece fundamental. Porque usted, Claudia, con el debido respeto y todos los presentes aquí, no podemos seguir pensando a lo Kelsen, ¿no? Que la norma es el texto normativo. Esa idea ya hay que dejarla de lado. Y recomiendo otra vez a Guastini. Y él dice, la norma es el fruto de la interpretación de los textos normativos. Entonces, si yo encuentro un texto normativo a través del cual puedo interpretar una regla que me sirve para resolver razonablemente un caso, uso la norma. Y si encuentro una casación de la cual puedo extraer una interpretación de una norma que me sirve para resolver con razón, con sustento, con justificación una norma, así sea vinculante o no sea vinculante, lo tomo, ¿no? Entonces, aquí agrego una cosa más. Mucho se dice, ¿no? Bueno, no todas las casaciones de la Corte Suprema son vinculantes, por lo tanto, solo las vinculantes son fuente de derecho, pero usted encuentra casaciones que son ilegales. O de los plenos jurisdiccionales, no, los plenos jurisdiccionales no son plenos casatorios. Y usted encuentra plenos jurisdiccionales que son ilegales, pero también encuentra plenos jurisdiccionales llenos de razón, que desbordan razón los plenos jurisdiccionales. Entonces usted lo utiliza, ¿no? Y usted encuentra casaciones que no son precedentes vinculantes, que desbordan razón, y usted los utiliza, ¿no? Y encuentra precedentes vinculantes que resultan más bien irrazonables, y usted busca que se aparte. Entonces, no recomiendo, Claudia, tener una mirada dogmática, positivista, creyente de que solo es derecho lo que está en el texto legal. No patrocino ese tipo de mirada del derecho, sino más bien de las razones que se pueden interpretar, sea de los textos normativos, sea de las casaciones en general, sea de esas sentencias que se llaman precedentes vinculantes, tanto para utilizarlos, ¿no es cierto?, como para descartarlos, porque como por ejemplo, usted puede encontrar textos normativos donde no hay regulado un supuesto. Ahora, porque no hay la ley, el juez no va a resolver. Aquí entra a tallar otro principio. El juez, así no tenga texto normativo, tiene que resolver de todas maneras. Entonces, si usted sigue afiliada a la idea de que solo la ley es el derecho, entonces le diría a los jueces, cuando no hay ley, usted no puede hacer justicia, y la justicia es independiente de la ley cuando ésta no le ayuda. Entonces, si la ley ayuda a la justicia, si la casación ayuda a la justicia, si el precedente vinculante ayuda a la justicia, o si al revés, la ley no ayuda, hay que buscar en la interpretación las mejores razones para sustentar un caso, ¿no? Las mejores razones para sustentar un caso. Así que esa es mi idea un poco particular al respecto, y le agradezco la pregunta, Claudia. Sí, doctor, igualmente le agradezco mucho su respuesta. Eso quiere decir, doctor, discúlpeme que le interrumpa,
Entonces, cuando el juez aplica mal la casación, en ese sentido, yo me iría a aplicar la ley internacional, podría ser, le pregunto a usted, doctor. Naturalmente, ¿no? Si no encuentra justicia en su país y están comprometidos derechos humanos, porque usted no puede ir a la justicia internacional por cualquier razón, solo para tutelar derechos humanos, porque hay una justicia internacional de los derechos humanos, y usted demuestra que en su país han machacado un derecho humano suyo, después de agotar todas las vías al interior, podría encontrar la razón afuera que no se la dieron acá. Hay una mala aplicación, un error, por decirlo así, del juez, ¿no? Que cometió un error, entonces me iría a lo internacional, ¿no, doctor? Más que un error, una vulneración de derechos humanos. O sea, un error que generó una vulneración de un derecho humano que debe ser tutelado internacionalmente. No cualquier tipo de error. No cualquier tipo de error. Le agradezco mucho su respuesta, doctor. Muy amable. Okay. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Ok. Una vez más, agradecemos en nombre del doctor José Antonio Neira Flores su disponibilidad de tiempo y colaboración de siempre con el FAJA Lima. Muy agradecidos con usted, doctor. Mi gratitud para el doctor Neira, para ti, siempre tan gentil, para el FAJA y para el auditorio, que siempre es bastante concurrido y con preguntas siempre muy pertinentes. Un abrazo para todos y nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Sí, doctor. Gracias.